¿Se pueden acercar un poquitico más al micrófono? ¿Acá ya me escuchan mejor? No, todavía no, hay mucho eco todavía. Si puedes como a través de un celular y que se lo vayan rotando, mejor. Desde un celular. Desde un celular. Sí, y así uno no tiene esto. ¿Alguien tiene el link? Apaga el micrófono. ¿Se escucha mejor? Sí, Joana, ya se escucha mejor. ¿Ya? ¿Tú vas a pasar? Sí. Pero entonces me quedo acá para no obstruirles ahí. No, porque ya puedes pasar. Pero mira cómo se ve. Es que si ves. Dale la presentación. Es esta. Ah, pues, ¿te molesta? Pues es que se ve feito, ¿no? Es mejor que se vea completo. Bueno, ya que. ¿Ya empezamos? Que se vea así. No, si quieres, poner los tres. ¿Sabes con quién estás? Sí, por eso mismo vine. No, pero ahorita, porque como toca cambiar ahorita para poder prender el micrófono. No, ya está prendido. ¿Está prendido? Así que se ve así, no se puede expandir más. Para que puedas caminar. Modela. ¿Quién dice lo del artículo? ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú qué vas a decir? Factores ambientales y Sí. relacionados. Bueno, en lo del artículo, acuérdate de decir que un 34.3%, 34, fueron a los que les fue bien, y un 34.7%. Mal. Ajá. O sea, hay una diferencia muy chiquita. ¿Quiénes que en realidad no son como confiables por en realidad de sus cuentas? Que mira, 34.3 y 34.7. Ajá. Es importante que digas que es más para el cambio que para el desarrollo. Sí. Pues es que eso nos está escuchando todo muy El micrófono está abierto. Listo, muchachos, vamos entonces a dar inicio. Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la monografía del día de hoy. Por favor, entonces ya pueden iniciar los estudiantes que van a presentar la monografía. Bueno, buenos días. Nuestra monografía es Bases genéticas del trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Los integrantes los pueden ver en pantalla y nuestros tutores son el doctor Juan David Roa y la doctora Cladex. Entonces, vamos a ver que el Centro de Control y Enfermedades nos define el trastorno como uno de los trastornos del neurodesarrollo más común en la niñez, el cual se va a caracterizar por presentar falta de atención, dificultad para controlar actitudes compulsivas y pues ser excesivamente activos.
Bueno, como ya les hablaremos más adelante, este trastorno es bastante común, sin embargo, desde hace mucho tiempo se habla de él. El primero en hablar de él fue Alexander Crichton en 1798, quien describió los síntomas como inquietud mental y alteración para controlarse. Más adelante, Thomas Clouston, en 1899, es quien dice que el trastorno se da por una alteración en el córtex cerebral. Ya en 1902, George Steele hace la primera descripción científica del trastorno, y en 1973, Charles hace un estudio con niños hiperactivos donde se les administra benzedrina, el cual nota que tiene mejoría de los síntomas significativamente. Y ya para 1987, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad aparece en el DSM-2. Y ya hacia el 2010 se empiezan a ver las alteraciones genómicas, que es pues lo que nos lleva a la investigación de nuestro artículo. Bueno, Thomas en el 2015 saca un artículo en el cual dice que la prevalencia mundial del trastorno es del 7.2% y que a nivel de Latinoamérica se presenta en Costa Rica un 9%, Argentina un 10% y Venezuela un 7 a 9%. Nos causó mucha curiosidad de que Colombia es el país con más prevalencia del trastorno, con un 17%, lo que llevó al doctor Arcos a hacer un estudio en Antioquia, el cual especifica varios genes y destaca el receptor de dopamina, de DRP4, con unos locus específicos. Prosiguiendo la parte de la habilidad, tenemos que la heredabilidad como tal es una proporción entre como tal el componente genético y el peso que tiene el componente ambiental. Y pues para explicar un poco más esto, tenemos que los polimorfismos de un nucleótido o los SNPs asociados a las mutaciones o polimorfismos nos van a dar una asociación a múltiples comorbilidades, que este sería el factor ambiental, nos van a desencadenar como tal la enfermedad, dando todos estos síntomas y como tal la heterogeneidad de esto. En estos dos artículos, en el Adaptive and Biological Families of Children and Adolescents with ADHD, de la doctora Susan Sprich, pues nos habla básicamente que cogiendo dos familias, bueno, varias familias, y en los hermanos biológicos se encontraba hasta 9 veces más proporción que en los adoptivos de trastorno de atención y hiperactividad. En cuanto a Familial Aggregation of Attention Deficit Hyperactivity Disorder por Christian, este es el estudio más grande que se ha hecho respecto al TDAH y fue hecho en Europa, con más de 1.600.000 pacientes, en donde aproximadamente 32.000 salieron positivos para TDAH a lo largo de los años, y pues se encontró como una agregación familiar como tal entre ellos. Para explicar un poco más esto, tenemos que se encontró un mayor riesgo en los gemelos monocigotos que en los disigóticos, debido a que son producto de la misma fecundación, de la misma carga genética. Entonces, por esto, estos presentaban un riesgo aumentado, mientras que en los disigóticos encontraron un riesgo disminuido. Y pues se encontró finalmente que el grado de heredabilidad es del 74% en esta enfermedad, siendo la carga genética más importante que la ambiental. En cuanto a los genes que pues suelen implicarse, tenemos el FOXP2, que es un factor de transcripción muy importante en el centro del habla y del lenguaje. El DAT1, que codifica para el transportador de dopamina. El HTR1E, que es muy importante como una proteína reguladora a nivel de las neuronas presinápticas. El D2SP6, que codifica para una fosfatasa que guía la señalización celular. El 5-HTT, que codifica para el transportador de serotonina. Y finalmente el DRD4 y el DRD5, que codifican para los receptores de dopamina como tal. Es importante aclarar acá que pues estos no son los únicos genes relacionados, sino como los que más se han estudiado, por así decirlo, debido a que es una enfermedad poligénica y multifactorial, es decir, no se le atribuye solo a un gen o una mutación en que ésta se dé.
Y ya para terminar con la heredabilidad, tenemos que este estudio, que fue hecho por el doctor Mauricio Arcos Burgos en Medellín, Attention Deficit Hyperactivity Disorder in a Population Isolate Linkage to LOC, en estos registros específicos encontró que pues se encontraba mayor prevalencia de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bueno, y ahora sí, hablando de los factores ambientales, pues se preguntarán, ¿por qué vamos a hablar de factores ambientales? Si durante el principio hemos aclarado que esto se trata de una entidad principalmente genética. Esto es importante que hablemos, ya que como profesionales de la salud debemos hacer un abordaje integral de cada paciente. En la literatura que revisamos encontramos que habían factores propios de la madre que podían desencadenar esta enfermedad, los cuales encontramos como depresión, ansiedad, hipertensión arterial, preeclampsia, obesidad, ansiedad y depresión. ¿Sí? Todo esto, sin embargo, es una teoría que se ha planteado, ya que no hay evidencia suficiente para garantizarlo. Por otro lado, también en la literatura que revisamos, se refería a que el uso de acetaminofén y la exposición a diferentes toxinas, como la del plomo y el humo de cigarrillo, se planteó una teoría, una hipótesis en la cual los investigadores proponían que todas estas diferentes exposiciones iban a generar que se aumentaran los procesos inflamatorios en la madre, esto iba a conllevar una toxicidad cerebral y finalmente iba a hacer una alteración en el neurodesarrollo. Por otro lado, ya hablando de los factores propios del niño, encontramos que se destacaba el asma, los eczemas y los bajos niveles de vitamina D. ¿Qué pasa con esos bajos niveles de vitamina D? Se planteó en la bibliografía revisada que podrían ser un posible marcador que podríamos tener a nuestra disposición para hacer un posible diagnóstico de esta entidad. Sin embargo, la evidencia que hay es muy poca y no se recomienda actualmente en nuestra práctica clínica. También se destacó que una PER menor a 5, ser pretérmino o postérmino, también podría ser un factor de riesgo para desencadenar esta enfermedad. Y finalmente, y no menos importante, también nos referíamos a los factores psicosociales, como lo puede ser el abandono, el ambiente intrafamiliar que fuera desfavorable para el niño, maltrato, abuso, también podríamos tomarlos como factores de riesgo para desarrollar este trastorno. Nos pareció muy importante este estudio que fue realizado en Francia en el año del confinamiento por COVID, ya que se planteaban cómo iba a ser el desarrollo de estos niños y su sintomatología en el encierro, ¿sí? A las conclusiones que se llegaron en este estudio es que el 34.3% de los pacientes mejoraban su sintomatología. Sin embargo, como otra contraparte, se encontró que el 34.7% de los mismos pacientes, de este mismo corte de pacientes, empeoraban su sintomatología. ¿Qué queremos recalcar de esto? Que esto puede ser, es un estudio más que todo para el manejo farmacológico que podamos dar de esta enfermedad y no como un desarrollo de la enfermedad. Si se dan cuenta los porcentajes que les di, pues prácticamente es siempre el mismo porcentaje de pacientes empeorados y mejorados, ¿sí? Ya es importante que hablemos del síndrome relacionado, si tenemos que tener en cuenta que hasta el 60% de los pacientes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad van a presentar un síndrome relacionado, dentro de los cuales destacamos el síndrome X frágil, que se presenta en un 59% de estos pacientes, las aneuploidías sexuales, como el síndrome de Turner y síndrome de Klinefelter. Estos pacientes van a ser diagnosticados también en un porcentaje con el síndrome de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y esto va a hacer que su manejo y su tratamiento no sea el adecuado. Por otro lado, tenemos que la asociación con genes como el FGF-OD1 y el CHD13 van a estar principalmente relacionados con síndromes psiquiátricos como depresión, autismo, esquizofrenia, ¿sí? Hablando ya de la esclerosis tuberosa, encontramos que entre el 30 y el 60% de los pacientes con este síndrome van a tener sintomatología relacionada con el trastorno. Por otro lado, hablando del síndrome de DiGeorge, encontramos que hasta el 40% de estos pacientes van a tener también este trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y el síndrome de Williams-Bebren se caracteriza porque hasta 2/3 de estos pacientes también van a tener esta enfermedad. Y finalmente, hablando de la neurofibrina, encontramos que tiene una relación neurobiológica debido a las lesiones de los ganglios basales.
Bueno, para empezar a hablar de la farmacogenética, tenemos que es el estudio de la respuesta a un fármaco según la configuración genética de los individuos. ¿Por qué es importante esto? Porque lo queremos estudiar, porque lo analizamos en este artículo. Pues podemos concluir que dependiendo de la farmacogenética podríamos dirigir el tratamiento a cada individuo con trastorno de déficit de atención y hiperactividad. ¿Por qué? Pues porque diferentes polimorfismos pueden responder diferente a cada fármaco. Entonces tenemos que en este trastorno hay dos grupos para el tratamiento farmacológico, los estimulantes y los no estimulantes. En los estimulantes tenemos la anfetamina y el metilfenidato. El metilfenidato y la anfetamina tienen como mecanismo de acción bloquear los transportadores de noradrenalina y de dopamina. En los no estimulantes tenemos la atomoxetina, que su mecanismo de acción es inhibir el transportador de noradrenalina. Y también se encuentran otros que no han sido, digamos, estudiados para farmacogenética, que se encuentra la clonidina y la guanfacina, que son alfa-2 agonistas. Entonces, empezando con los genes relacionados con el metilfenidato, tenemos al DAT1, que se encuentra ubicado en el brazo corto del cromosoma 5, codifica para una proteína integral transmembranal y se encarga de la regulación de la dopamina. Estudiamos un polimorfismo cuando sale los 10R y 9R, y Passion y Crowley concluyeron que los niños sin 10R tenían una mejoría importante en la sintomatología de hiperactividad. Siguiendo con el DRD4, que se ubica en el brazo corto del cromosoma 11, codifica para los receptores de la dopamina D4 y incluye en la mediación del control motor, funciones cognitivas y emocionales. Acá, en sus estudios, hubo un polimorfismo, se estudiaron los variantes 2R, 4R y 7R, y se concluyó que los portadores de 4R tenían una reducción del 40 al 49% en las puntuaciones de hiperactividad e impulsividad con la dosis de metilfenidato a comparación de las otras variantes. Y la variante 7R se considera como un alelo de riesgo para presentar ese trastorno. El NET1 se encuentra ubicado en el brazo corto del cromosoma 5, codifica pues para el NET y se encarga de la captación de la noradrenalina. Este estudió dos polimorfismos de un solo nucleótido y tenían un alelo T y un alelo A. Lo que nos dio este estudio es que los portadores de alelo T presentaban una mejor respuesta al fármaco en el 61.4% a comparación del alelo A, que solamente era el 37%. Tenemos también al TPH2 y al SNAP25, donde el SNAP25 se encarga de la liberación de catecolaminas exocitópicas, el crecimiento axonal y la fusión de vesículas sinápticas. Y el TPH2 de la biosíntesis de la serotonina. En el TPH2 nos encontró un polimorfismo especificado y el SNAP25 fueron dos polimorfismos de un solo nucleótido. En los dos, en el estudio de Contini, se encontró que el papel pues, no era una respuesta concluyente para la medicación y se desconoce si estas variantes de este gen pueden estar implicadas en esta terapia. ¿Por qué se estudian estos genes? Pues porque están relacionados por la función y se cree que pueden llegar a ser importantes. Siguiendo con el 5-HTT, tenemos que nos da la relación de la serotonina. Y en el estudio se encontró un polimorfismo de un solo nucleótido que nos dijo que los sujetos homocigóticos para el alelo LA, que es de la variante L larga, tenían una mejor respuesta al tratamiento a comparación de las otras variantes, debido a que esas tenían una menor actividad. Empezando con los genes ya relacionados con la tamoxetina, tenemos al CYP2D6, que se encuentra en la familia citocromo P450, se encarga del metabolismo de los medicamentos y los esteroides, y acá ya se habla de metabolizadores, con función normal, disminuida o nula. ¿Qué tiene que ver esto? Pues que hay metabolizadores ultra rápidos, normales y lentos. Si son metabolizadores lentos, lo que se va a ver es que se va a necesitar más medicamento y puede llegar, menos medicamento y puede estar relacionado con reacciones adversas debido a lo que se le está dando. Y los que tienen acción ultra rápida, pues van a necesitar más dosis de este medicamento para llegar a una terapéutica eficaz. Acá volvemos a hablar del NET1, que se encontraban dos polimorfismos con el alelo T y C, donde el alelo C fue el que más se presentó en los respondedores con este medicamento, y se dice que incluso estos portadores podían lograr la remisión de los síntomas del trastorno. Además, pues encontramos que hay unas herramientas tecnológicas para ayudarnos en el diagnóstico, como es el análisis genético, donde se tomaba pues, una toma de la saliva para analizar el ADN, y se llega a ver pues, cuáles son los polimorfismos asociados
pudiendo así dirigir eficazmente cuál es el medicamento que más nos sirve o cuáles son las dosis necesarias. El problema de esto es que pues, tiene un alto costo, no se encuentra en todos los sistemas de salud y requiere más estudios clínicos ya que no han sido concluyentes hasta el momento. Y bueno, y ya como conclusiones, vamos a ver que la alta prevalencia en Colombia pues abre las puertas para la investigación, que la relación entre la predisposición genética y factores de riesgos ambientales son importantes para definir la etiología del trastorno. El TDAH pues tiene una gran comorbilidad con diferentes trastornos psiquiátricos, entre estos a destacar la asociación que tiene con el gen CHD13, que pues debe ser importante a la hora de tratar estos pacientes. Sí. Los estudios hechos hasta el momento pues no son suficientes para confirmar los polimorfismos de los genes implicados de la respuesta a los medicamentos que pues pueden ayudar a individualizar la terapia para estos pacientes, y pues que el trastorno de déficit de atención y hiperactividad es un trastorno multifactorial de estudio y seguimiento complejo con difícil correlación que propone un gran reto de investigación. Y ya por último, y sí, pues para que escaneen estos códigos, son unas recomendaciones que se le hicieron a médicos, padres y profesores para el manejo de estos niños, y pues las recomendaciones que se les tiene que dar para manejar a los niños. Y con esto terminamos. Bueno, perfecto, muchas gracias. Vamos a dar paso a la doctora Cladelis para los comentarios y las preguntas, y luego pues damos la palabra a los profes que están en el auditorio. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, yo quiero pues primero que todo felicitar al grupo por el esfuerzo. Ellos pues trabajaron durante todo el semestre en la búsqueda de los artículos, encontraron pues bastante información de la parte de genética, y sorpresivamente pues encontró ese hallazgo de la frecuencia tan importante en nuestro país del diagnóstico del mismo, que pues en muchos casos pues tenemos que también evaluar si hay algún otro componente adicional asociado, como ellos bien lo dijeron. Entonces, con estas revisiones queda pues la importancia de ver el paciente como un todo, y pues no solamente tratar de pensar que pudiera ser un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, sino tratar de mirar si hay otras características que sea importante analizar en estos pacientes, y pues hacer un manejo multidisciplinario y remitirlo a los especialistas que pudieran estar implicados en su evaluación. Con respecto a lo que mencionaron de los síndromes genéticos, ¿cómo pudieran enfocar estos pacientes? ¿Qué características sería importante que analizaran para tener en cuenta y hacer un enfoque adecuado? Esa es como la pregunta que quisiera que nos profundizaran un poquito. Pues toca hacer una evaluación completa del paciente, ¿no? Pues lo que recomiendan es que que la evaluación de ese tipo de síndromes no sea principalmente solamente un genetista o no solamente un médico, sino que sea una relación integral. Entre ellos que vamos a encontrar, se debería hacer una evaluación con neuropediatría, con neuropsiquiatría, con psiquiatría pediátrica, y pues con el manejo para cada una de las comorbilidades. Para hacer el diagnóstico se esperaría no solamente hablar con el niño, sino hablar con los docentes y con los padres de ellos. Y bueno, y teniendo en cuenta los síndromes que se pudieran relacionar, de pronto algunas características que sería importante que tuvieran presentes. Entonces, por ejemplo, hablando de Turner o de Klinefelter o de X frágil, ¿cuáles de pronto características así?
En el síndrome de X frágil, por ejemplo, pues se asocia a retardo mental. Se dice que el gen FMX1, adicionalmente, pues, el gen relacionado a eso, también está bastante relacionado con los síntomas de impulsividad. En esto, pues, es importante evaluar estos genes específicamente de esa población. Digamos, por el contrario, en el síndrome de Williams, vemos que hay una hipersociabilidad por parte del paciente. Esto también se puede correlacionar a los síntomas de hiperactividad que pueden ver los pacientes. En los pacientes con Turner, por ejemplo, se presentan más los síntomas de inactividad, de hiperactividad. Y digamos en los síndromes relacionados con las aneuploidías como el Klinefelter y bueno, en estos síndromes y Turner también pues se podría relacionar con el fenotipo del paciente. Entonces, revisar cómo es el fenotipo del paciente, porque digamos en lo que encontrábamos era que se ha visto que estos pacientes son mal diagnosticados y maltratados porque son más llevados a psicología o a psiquiatría y no se les hace una evaluación integral, midiéndolos, digamos, desde un componente genético o pues, de lo que ya hemos hablado. Entonces, en estos pacientes uno podría ya fijarse en el fenotipo de mismo. Exacto, digamos que eso es importante, ¿no? Entonces, no solamente quedarse con la valoración por neuropediatría y psiquiatría, sino también mirar esas otras características que pudieran llegar a otros diagnósticos o pues el diagnóstico en realidad del paciente para hacer un manejo interdisciplinario. Y no tengo más inquietudes. Muchísimas gracias, muy buena la presentación. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, muchachos, por la presentación y por lo que han hecho. Hay una cosa importante dentro de esto, patologías que son muy frecuentes, más allá de la frecuencia, es que son patologías en las que todo el mundo se mete, en las que todo el mundo opina, en las que todo el mundo tiene un concepto de alguna manera y tenemos muchos mitos. ¿Cuáles son, con las revisiones que ustedes hicieron y con lo que ustedes conocían antes de esto, cuáles son esos mitos que han logrado ustedes tratar de desmentir de alguna forma y que quisieran que los demás tuvieran muy claros al respecto? Yo sé que está en las guías y las recomendaciones que la idea de eso era precisamente tratar de ajustar un poquito más el conocimiento que profesionales, padres y profesores tienen sobre esto, pero para ustedes, ¿qué quisieran recalcar en cuanto a los mitos sobre el trastorno? Bueno, primeramente decir que algunos mitos relacionados con este trastorno es que los niños no son inteligentes. Esto se debe a que los niños a veces no tienen la concentración pues, para realizar ciertas tareas y trabajos, y generalmente se necesita ayuda pues, de los padres y de los profesores para ayudarlos a enfocar. Este sería como el mito más importante que tenemos que desmentir de la patología, porque estos niños tienen un coeficiente intelectual normal, lo que pasa es que los tenemos que ayudar a enfocar según sea pues nuestro trabajo, digamos. En cuanto a los profesores, se les pide que les pidan unas tareas específicas para que ellos se enfoquen un poco más en el trabajo de la escuela. Y en cuanto a los padres, adicional que pues, se debe proponer más un refuerzo positivo sobre un refuerzo negativo al momento de que ellos pues de que presenten algún problema con con sus responsabilidades o con algo que debería hacerse más con un factor positivo, que los padres entiendan que esto es una enfermedad, que a veces no es que el niño no les quiera prestar atención, sino que no puede, que esto va a mejorar con el tiempo, pero que es un trabajo de todos. En las evaluaciones que vimos en la parte médica, sé que uno de los mejores tratamientos no farmacológicos es enseñar y educar a los padres. Si hay un buen entrenamiento de los padres, que entiendan que es la enfermedad, que entiendan que va a mejorar, que los síntomas que no es que el niño no le quiera prestar atención, sino que el niño no puede prestarle atención, va a haber mucha mejoría, y eso incluso comparándolo con el tratamiento farmacológico con metilfenidato. Ok, y profundizando también un poquitico más en el tratamiento farmacológico, sobre el cual también existen muchos mitos, ¿cuáles son las recomendaciones respecto al tratamiento farmacológico que ustedes podrían dejar para los futuros médicos que están con ustedes?
Pues por las mismas razones por las que estábamos diciendo, como el desarrollo de esta patología es multifactorial, su tratamiento, su conducta también debería ser multidisciplinario. En cuanto al medicamento ya específicamente, pues las dosis se pueden iniciar relativamente bajas, de 0.5 de 0.03 en ambos tipos de medicamento, de los grupos de no estimulantes y estimulantes, y estas se pueden ir titulando según la respuesta que el paciente vaya presentando con el tiempo. Pero sin embargo, como ya también dijeron mis compañeros, el tratamiento también requiere de un gran pilar de tipo conductual, de terapias que ayuden a desarrollar todas las características potenciales y cualidades potenciales que tenga el individuo, el niño. Y pues, digamos que también por la parte de farmacogenética, que también nos ayuda en la actualidad, estaría la de que ya con esta nueva información nos permitiría dar una terapia mucho más personalizada y pues básicamente de que el tratamiento del paciente no puede recaer completamente, no puede depender por completo de la farmacología, sino también de muchos otros factores. Adicionalmente agregar que el tratamiento farmacológico no es de por vida, se titula para arriba, se mantiene 1 o 2 años y según la respuesta que tenga el paciente, no solamente frente a los síntomas, sino como el cerebro mismo del paciente va madurando, se va a ir reduciendo la dosis hasta finalmente terminarla. Es por ahí en la edad de la preadolescencia o la adolescencia. Sí, de hecho se ha visto reportado que la mayoría de los casos que presentan trastornos son niños entre menores de 6 años a 12 años y más o menos de 12 años para adelante también lo presentan, pero ya entrando a la adultez el trastorno va disminuyendo por lo mismo que se va generando un proceso de maduración en el neurodesarrollo. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto. De los profes que están en el auditorio, ¿tienen algún comentario adicional? Yo quería preguntar si la dicen ahí, que leyeron en la relación del síndrome con el autismo. Porque hola, ¿cómo están? Buenos días, Carlitos. Quería saber qué leyeron ustedes sobre la relación con el autismo. Sí, porque pues muchas veces sabemos que el espectro autista es bastante amplio y en algunos casos pues los niños quedan encasillados como autistas o como el síndrome, sí coexisten los dos, o que leyeron de ese tema. Y, bueno, no. Bueno, según lo que encontramos y según lo que les contamos cuando hablamos sobre los síndromes, había una correlación amplia y grande entre los síndromes y trastornos psiquiátricos y uno de esos y más importante era el autismo. Entonces se presentaba más que todo por la presencia de una mutación en uno de los genes que evidenciamos ahí, que era el CH3. Y pues sí hay amplia relación entre esos dos. Digamos que coexisten. Algo que leí en la literatura es que para el DSM-3 se decía que un paciente con autismo no podría ser diagnosticado con TDAH, pero se dieron cuenta que había mucha coexistencia en ambos. Desde el DSM-4 ya quitaron esa opción de, o sea, como para diagnosticar TDAH, toca saber que es una única entidad, si no eso ya lo quitaron y se ha visto que está correlacionado con más entidades, entonces ya será autismo. No, era ya comentario final, pues felicitar, me parece que estuvo bien estructurada la presentación y me parece valioso que hayan querido como innovar en artículos y asociaciones con polimorfismos y todo, pues que eso va a ser el futuro que se enfoca en tratamiento y la forma de las diapositivas que desde pequeños pues se orienten a hacer lo que hicieron, a poner las referencias en la parte de abajo de cada artículo que citan y todo eso es bastante valioso. Y pues este trabajo al final también está chévere pues para que todos lo puedan guardar como para tenerlo en consulta rápida. Yo quisiera saber desde el punto de vista, ahora que lo mencionan,
si yo tengo un hijo en este momento con ADH y ustedes me dicen que hay ciertos polimorfismos genéticos que pudieran ayudarlo hoy en día en la vida real en nuestro sistema de salud, ¿hay alguna aproximación que se pudiera hacer? ¿Lo debo yo mandar a genética o debería ir a un sitio a hacerse el polimorfismo específico antes de iniciar el medicamento? ¿O más bien ensayan el medicamento un tiempo y luego si no funciona se va a genética o esto todavía es investigación? Pues básicamente usted tiene razón en la parte que dice de que se inicia primero con las terapias conductuales y también se estaría acompañado de la parte farmacoterapéutica, pero sin embargo en varios de los estudios que nosotros encontramos también había muchas conclusiones que digamos de alguna manera se contradecían las unas de las otras, ¿sí? Habían algunos polimorfismos que algunos estudios parecían que indicaban de que podían ayudar en la farmacoterapia, pero por otro lado también habían otras conclusiones de los mismos estudios donde el mismo polimorfismo parecía o no tener ningún efecto en la farmacoterapia o por otro lado tener un efecto totalmente contrario, teniendo casi efectos negativos en cuanto al tratamiento. Entonces, primeramente, se iniciaría con las terapias conductuales que ayudan a mejorar las cualidades del niño. Si estas no funcionan o si estas acompañadas del tratamiento farmacológico no funcionan, pues ahí sí ya veríamos necesario de apoyarnos de estas herramientas tecnológicas que son las de la determinación de los polimorfismos adecuados para ver qué tipo de tratamiento funcionaría mejor con este tipo de individuo. Y básicamente, pues, sería esto. Estas ayudas son ya como el apoyo final de que nosotros usaríamos para mirar qué tratamiento es el más adecuado para ese tipo de paciente y pues ya sería el definitivo. Pero primero se iniciaría por estas partes conductuales, o sea, como por lo más básico y lo menos costoso, pues realmente. Y que, pues que esto va a terminar, con la farmacoterapia del niño y también de los otros tipos de terapias multidisciplinarias que se siguen a dar. No sé si tienen alguna otra pregunta del auditorio o de la charla. Para los profes del infantil, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta, algún aporte adicional? Hola, Jensito, muy buenos días. Felicitaciones a la exposición. Fue muy dirigida a genética y chévere. Me pareció chévere porque son cosas que no conocemos y lo supieron explicar. Y aparte no hago preguntas porque ya bandearon muy bien las preguntas a los pelados, las respondieron muy bien. Felicitaciones al grupo y a los tutores. Sí, felicitaciones al grupo y tener en cuenta que esta entidad se subdiagnostica. Por lo regular los profesores, la primera información que mandan en la casa es que el niño no pone atención, que habla todo el tiempo en clase, queda como mal estudiante. Afortunadamente, actualmente hay mucho más conocimiento del tema y se están enfocando mejor, pero lo que uno ve en la práctica, desafortunadamente, es que no hay un medicamento realmente que funcione y que estén todos de acuerdo. Me parece que las terapias ha funcionado y que eso depende de que direccionen el niño desde pequeño. Cuando noten los primeros síntomas se hagan las primeras pruebas, porque inclusive ni neurológicamente es fácil de diagnosticar. Perfecto, profe. Muchas gracias por los comentarios. Nuevamente felicitaciones al grupo que presentó la monografía. Muchas gracias a todos por conectarse a la reunión. Si no hay más comentarios o preguntas, entonces vamos a dar por terminada la sesión de hoy y las monografías. Le pido el favor nuevamente a Juan Ormaza que nos ayude con el envío de todas las presentaciones al correo, porque en el examen final se van a incluir preguntas de las monografías. ¿Listo? Muchas gracias a todos nuevamente por unirse y con eso vamos por finalizadas las monografías el día de hoy.
Gracias, que estés bien. ¿Cómo? Pueden creer que se